Hola, buenos días, chicas. Vamos a esperar un minutito más, quizá dos, para que se ingresen sus compañeras. In progress. Buenos días a todas. Creo que hoy no vamos a tener a Guadalupe por lo que me informaron. Y creo que ya son todas, ¿verdad, chicas? Creo que ya no hace falta ninguna más. Muy bien. Les comparto la pantalla para iniciar con la clase de hoy. Recuerden que ya nada más nos quedan 3 clases, contando la de hoy. Entonces, ya casi. Ya hasta les mandaron fechas de exámenes. Recuerden, pues, ir estudiando cada una de las presentaciones que han hecho ustedes junto con las que les he dado yo de las clases para que puedan ustedes contestar su examen semestral. ¿Sale? Recuerden que las cosas que les he estado preguntando y repite y repite y repite, pues son las que van a estar viniendo dentro de su examen. Y aparte, creo que la primera unidad que ustedes tomaron con la doctora fue la de sistema respiratorio, si no mal lo recuerdo. También esa va a estar incluida dentro de su examen, a pesar de que yo no la haya dado. Hay algunas preguntitas, entonces, para que puedan estudiar lo que les dio la doctora en la primera unidad y después a partir del sistema cardiovascular hasta esta, pues van a ser preguntas que ya vimos nosotros, ¿sale? Entonces, para que se pongan a estudiar bastante bien, chicas. Muy bien. Espérenme tantito. Muy bien, disculpen la molestia. Muy bien, entonces, ¿alguien me puede decir qué es el aparato femenino, reproductor femenino? ¿Cuál es la definición, chicas? ¿Quién quiere participar? ¿Quién dice yo? ¿Cuál es la definición? Ok, bueno, el aparato reproductor femenino está integrado por un conjunto de órganos genitales que van a permitir a la mujer participar en el proceso de la procreación y esté perfectamente adaptados para que puedan desarrollar sus actividades sexuales. Entonces, el aparato reproductor femenino, pues prácticamente así como el masculino, pues es el conjunto de órganos genitales, pues para la próxima reproducción. Recuerden que pues aquí tenemos varios órganos, así como en el hombre están los órganos sexuales externos, también están los órganos sexuales internos. Obviamente el mayor en la mujer pues se encuentran internos que externos y bueno, no solamente van a servir para la procreación, sino también para el almacenaje precisamente del óvulo fertilizado en lo que es el útero, donde va a estar albergándolo pues 40, 42, 38 semanas de gestación o 9 meses en total. Entonces, para eso nos va a servir o para eso va a estar la función como tal del aparato reproductor femenino. Muy bien. ¿Qué va a estar consolidado este aparato reproductor? Como les dije, los órganos internos, donde se encuentran precisamente los ovarios, las trompas de falopio o salpinges, lo que es el útero, lo que es el cuello de la matriz y lo que es o el cuello cervical y lo que es la vagina. Mientras que los externos tenemos a la vulva, que es lo que se encuentra inmediatamente, lo que es el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris y el vestíbulo.
Entonces, así es como se va a ver la división de los órganos sexuales femeninos. Entonces, para que más o menos se los aprendan y tengamos esto en conciencia. Recuerden que siempre debemos, cuando uno les pregunta cuáles son los órganos, es de adentro hacia afuera y así como un relojito de aquí hacia abajo, vamos a nosotros a decir cuáles son los órganos sexuales femeninos. Y bueno, de este lado tenemos la imagen precisamente de los órganos sexuales externos, donde tenemos precisamente el monte de Venus, lo que son los labios, labios menores, labios mayores, lo que es precisamente el canal o el vestíbulo como tal de la vagina. Tenemos dos regiones importantes, que eso lo vamos a ver posterior cuando veamos esta región, lo que es el meato urinario y lo que es el clítoris. Entonces, para que también vayan visualizando esta parte y también se la vayan aprendiendo. Muy bien, déjeme, mi ratón no sirve. Entonces vamos a empezar con los primeros órganos, que son las gónadas o los ovarios. Recuerden que las gónadas son los órganos donde se encuentran las células gonadales o las células, ya sea en el caso de los hombres, los testículos, o en el caso de las mujeres, los ovarios. En este caso, para las mujeres, pues igual que los hombres, los testículos son precisamente dos y hay uno de cada lado. Más o menos tienen una forma de una almendra sin cáscara y es más o menos de ese tamañito. Es muy pequeño el ovario precisamente. Si nosotros lo vemos directamente, los vamos a encontrar blancos completamente esos ovarios, aunque lobulados, como lo vemos aquí en la imagen. Están lobulados porque dentro de los ovarios, recuerden que están precisamente las diferentes etapas de los óvulos que posteriormente pues van a tener que salir para ya sea para la fecundación o como así como salen, pues tienen que salir junto con la menstruación. Los ovarios pues producen lo que son los gametos, células gaméticas o los óvulos. Primeramente tenemos los óvulos secundarios que se van a desarrollar hasta el óvulo como tal para la fecundación. Eso pues es en la ovogénesis, que supongo que ya ustedes ya la leyeron. Y así conforme vaya saliendo, pues se van a ir siguiendo produciendo los óvulos o los ovocitos secundarios hasta producir el óvulo como tal y posteriormente lo fecundado. También las gónadas nos van a incluir lo que van a ser las hormonas sexuales y va a ser bien importante. En esto, pues las hormonas que tenemos de producción, pues es la progesterona y los estrógenos, así como la inhibina y la relaxina en algún momento de la vida. Todas estas hormonas van a servir precisamente para la maduración de los ovocitos secundarios, así como para la posterior fecundación y cuando se fecunde, pues para poder mantener al óvulo fecundado dentro del útero y continúe precisamente la gestación de un nuevo ser. Entonces, para eso nos sirven precisamente esta parte. Dependiendo la edad de la mujer, las hormonas van a ir variando. No es lo mismo una recién nacida que una niña, que una adolescente, que una joven adulta, que una embarazada o que una persona ya adulta mayor. En cada una de las etapas, los estrógenos van variando y por eso hay también variaciones de acuerdo a la edad, fisiológicamente y anatómicamente en cada una de ustedes. En este caso, pues recuerden que cuando son pequeñas, pues no hay grandes cambios, solamente la diferenciación del sexo al momento de que nacen, ¿sale? Entonces, pues es para decir si es hombre o mujer. Posteriormente, cuando están en la adolescencia, pues las hormonas, los estrógenos precisamente se elevan un poco más, la progesterona se mantiene estable para que haya una producción precisamente de mayores óvulos e inicien con la menstruación. ¿Alguien me puede decir cuál es la edad normal de una niña o de un adolescente que va a iniciar la menstruación? ¿Cuándo tienen que menstruar? ¿De qué edad a qué edad es normal? De los 10 a los 12. De los 10 a los 12. Lo normal sería efectivamente, Linet, de los 9, 10 años a los 12, 13 años. Todavía lo consideramos casi normal hasta los 14 años. Después de los 15 años habría que estudiar a una paciente el por qué no ha menstruado para nada, ¿sale? Entonces, precisamente es más o menos como por esa edad. Va a depender, pues, de factores precisamente genéticos, va también a depender de de su mamá, de las abuelitas, de si tuvieron una hermana más grande, más o menos a qué edad menstruó para nosotros saber precisamente la edad en la que probablemente pueda llegar a menstruar, ¿sale? ¿Y a qué edad empiezan a dejar de menstruar las mujeres? Más o menos.
que se llama bueno, a qué edad te empieza a dejar de menstruar, chicas? Creo que después de los 45. Después de los 45, dice Linet, vale. Sí, bueno, ya eso dije después de los 45. Ok, más o menos, después de los 40 años una paciente puede empezar a dejar de menstruar, ¿sale? Va también a variar, depende precisamente a qué edad empezó a menstruar, eso es bien importante cuando nosotros investigamos una cosa así, a qué edad empezó a menstruar más o menos y a qué edad dejaron de menstruar también su mamá, sus abuelitas, sus hermanas mayores. Entonces, más o menos hacemos una media y vemos más o menos como a qué edad empezó a menstruar, dejó de menstruar, ¿sale? Muy bien. ¿Y cómo se le llama el cese de la menstruación? ¿Cuál es la palabra correcta para decir el cese de la menstruación? ¿Y cuál es la palabra correcta para decir el inicio de la menstruación? El primero que dijo es creo que la de la finalización del ciclo menstrual. No, Ajá, ¿cómo se llamaría, ¿Es Linet? menarca? La menarca. ¿Y cuál otra, mire? Menarca es Ay, el el inicio. otro. Menopausia. Ay, bueno, sí, la menopausia. Así es. Entonces, menarca es el inicio de la menstruación. Así es como lo describimos, menarca, a los 12 años, 13 años, 9 años, 10 años. Y el término, es decir, el que ya no menstrua una paciente se llama menopausia. A veces lo confundimos la menopausia con el climaterio. La menopausia es cuando ya dejan de menstruar, punto. No hay ninguna otra cosa más dentro de la menopausia. Mientras que el climaterio es todos los efectos hormonales que va a crear precisamente el cese de la menstruación y el cese precisamente de la ovulación. El climaterio, pues es que sientan calor, bochornos, cambios de humor, todos esos cambios hormonales que tiene la mujer, mientras que la menopausia solamente es que ya no menstrue. Digo, a veces lo confundimos y creemos que la menopausia es todos los síntomas y signos que crean precisamente las mujeres en ese momento, pero no, menopausia es cese de la menstruación. Entonces, así es como nosotros lo vamos a conocer. Muy bien, entonces continuamos con lo de los ovarios. Aquí pues se encuentran precisamente junto a las paredes pélvicas y están unidas a esas paredes pélvicas a través de un ligamento que recibe el nombre de ligamento lumbomvárico. ¿Por qué? Porque se va hacia las lumbares y llega hasta los ovarios. Precisamente aquí tenemos este ligamento que va a estar precisamente anexado una parte hacia lo que es el útero y la otra parte va a estar anexado precisamente hacia la región lumbar. Eso es bien importante, ese ligamento, porque es el que nos va a sostener prácticamente el ovario y es el que no va a hacer que se mueva de un lado hacia otro. Entonces, ese es el ligamento lumbomvárico o ligamento suspensorio del ovario, cual recibe cualquiera de los dos nombres. Además, también está sujeto a los ovarios a través de un pliegue peritoneo que recibe el nombre mesovario, que mantiene el ovario unido hacia los ligamentos anchos de lo que es el útero, que es precisamente esta región. Si ustedes también se dan cuenta, tenemos bastantes arterias y bastantes venas que van a estar relacionadas tanto en las trompas de falopio como en el útero como en el ovario. Y lo veíamos en la imagen anterior. De hecho, existe un hilio donde se empiezan a meter precisamente donde está el del ligamento, lo que son las venas y las arterias o las arteriolas y vénulas que van a estar irrigando esta región del ovario. Es bien importante que esté irrigado así como los testículos para que las células gaméticas, es decir, aquí los ovocitos primarios y secundarios se encuentren pues nutridos y no precisamente haya alteraciones con esa parte. Entonces, para eso necesitamos estas arterias y arteriolas. Cada una pues tiene la arteria ovárica, la arteria tubárica, la arteria uterina. Cada una va a recibir el nombre de las arterias y de las venas dependiendo en la región que se va a estar encontrando. Entonces, para eso nos sirve. Y bueno, ahorita que veamos el útero, para eso también nos van a servir estas arterias uterinas para posterior la menstruación. Entonces, cada ovario pues tiene un hilo en el cual pues va a entrar la entrada de sanguínea de los vasos y nervios que se van a encontrar en el mesovario, precisamente lo que yo les comentaba que se encontraban tanto en los ligamentos tubárico y en el mesovario. Entonces, es lo que va a estar irrigando, como les comentaba, el ovario para la continuación
de esa reproducción de los óvulos en determinado momento y, y para irrigar pues también parte de las hormonas, en este caso cuando ya se producen las hormonas, llevarlas hacia lo que es el torrente sanguíneo y llevarlas hacia todos lados donde las necesiten. Recuerden que el ovario es también una glándula. En este caso, pues es una glándula también endocrina que nos va a estar excretando las hormonas femeninas, aunque también producen hormonas masculinas. Recuerden que también en las mujeres tienen cierto grado o cierta porción de testosterona. Y es por eso que en algún momento cuando creamos o se empieza el climaterio, las hormonas femeninas bajan y las hormonas masculinas se quedan estables, que es la que producen ustedes. Y como nada más está la hormona masculina, pues es todos los efectos. Deje que pase el carro o cambio, no sé qué sea. Ok, por eso tenemos esos efectos de la mujer por los cambios hormonales, porque bajan las hormonas femeninas. Lo mismo pasa en el hombre cuando empiezan los 40, 45 años, comúnmente 50. Digo, en los hombres son un poquito más variables, no hay una edad específica para la andropausia. Las hormonas masculinas bajan, es decir, la testosterona baja y se queda estable lo que son los estrógenos. Nosotros tenemos estrógenos que se quedan estables y es por eso también las actitudes o los síntomas que llegan a crear los hombres con la andropausia, que es un poquito más diferente y no siempre va a ser un poco más visualizado en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, lo vamos a estar teniendo. Muy bien. Aquí les metí un poquito sobre la histología. Es importante saber esta parte porque a comparación de los hombres, en las mujeres, pues tenemos que ver un poquito más sobre los óvulos. Y bueno, la histología del ovario, pues es un epitelio germinal. Es germinal porque pues vamos a encontrar precisamente los óvulos en esa región con un epitelio simple. Y bueno, aquí vamos a tener una túnica, no sé si se acuerdan de los testículos que tenían lo que nos explicaba Guadalupe, que tenían una túnica albiginia. Sale con una capa blanquecina del tejido conectivo denso e irregular localizada inmediatamente debajo del epitelio germinal. Y es lo que le va a dar la coloración blanca al ovario cuando nosotros lo veamos macroscópicamente. Entonces, precisamente tenemos nuestra túnica albuginia, que es esta región, donde vamos a tener como la capita que nos va a proteger lo de más adentro, donde están precisamente los folículos, que van a ser los folículos que van a dar posteriormente a los ovocitos. Muy bien, entonces tenemos una corteza ovárica, la región por debajo de la túnica albuginea, que va a ser precisamente esta región, y va a estar compuesta por folículos rodeados de tejido conectivo. Si nosotros tocáramos el ovario, lo vamos a sentir como si fuera una nuez o una almendra, pero les digo, va a estar lobulado precisamente por todos los folículos que se van a encontrar allí y se va a encontrar más o menos durita, ¿sale? Precisamente porque el tejido es conectivo. Si ustedes recuerdan sus clases de primero, el tejido conectivo es un poco más grueso y va a llevar la función de protección precisamente de lo que se encuentra adentro. Va a ser conectivo denso e irregular, por eso lobulado que se encuentra en los ovarios. Digo, a comparación de un testículo que se encuentra como si fuera precisamente ¿cómo les diría? Como una nuez, pero con la cáscara, es decir, totalmente uniforme. En este caso, los ovarios son lobuladillos. Y bueno, estas fibras de colágeno van a servir, o las células similares a fibroblastos llamados células estromales, que van a ser la protección de los óvulos que se encuentran dentro del ovario. La médula ovárica se va a encontrar por debajo de la corteza, que es precisamente esta médula, digo, la corteza que se encuentra aquí y la médula, donde se van a encontrar, se van a distinguir que van a presentar tejido conectivo más laxo con vasos sanguíneos linfáticos y nerviosos. Es donde precisamente se entra el hilio por cualquiera de los ligamentos y es donde precisamente tenemos toda esta región de la médula, que es precisamente donde se van a encontrar los vasos sanguíneos, ya sea la arteria, arteriola y la vénula o vénula, el tejido nervioso y el tejido linfático. En el caso, pues los ovarios van a doler en caso de que se haya una infección precisamente o se encuentren inflamados, pero el sistema nervioso como tal es para los impulsos nerviosos para la liberación precisamente de los óvulos cada mes o para la liberación de las hormonas cada vez que se necesiten. Entonces, para eso nos sirve precisamente esa médula y esa corteza.
Muy bien. Entonces, dentro de los ovarios vamos a tener precisamente los folículos ováricos que se van a encontrar todos en la corteza. De ahí la forma de lo lobuladito que les comentaba yo precisamente. Y están compuestos por ovocitos en sus distintos estadios, junto con las células que los van a rodear. Cuando las células que la rodean forman una sola capa, se vayan a llamar células foliculares. Más tarde y durante el desarrollo, cuando estas se forman varias capas, se van a denominar células granulosas. Estas van a ser dependiendo el estadio que se encuentren precisamente las células foliculares. Y dichas células van a nutrir precisamente a los ovocitos en desarrollo y van a comenzar a secretar estrógenos y a medida que van a aumentar su tamaño. Entonces, para eso nos van a hacer precisamente las células granulosas. Las células granulosas lo único que nos van a hacer es nutrir a los ovocitos que se encuentran dentro del ovario, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los folículos. Estos folículos van a contener precisamente los ovocitos primarios y secundarios. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un folículo ya maduro que ya casi va a llegar hacia la expulsión. Los granulocitos precisamente se encuentran en todo este alrededor que van a estar nutriendo precisamente el ovocito sí, el ovocito secundario para posterior su liberación, ¿sale? Entonces, para eso nos sirven todos estos tipos de células. Posteriormente, una vez que sale el ovocito, que eso es parte del ciclo ovárico, esas células granulocíticas se convierten posteriormente en un cuerpo lúteo que van a producir precisamente progesterona para que si en algún momento este ovocito es fecundado, pues este cuerpo lúteo se convierte en un cuerpo blanco, perdón, en un cuerpo amarillo para producir progesterona y que el ovocito fecundado se implante en lo que es el útero y continúe toda la gestación del embarazo. Entonces, para eso es todas estas formas que tenemos aquí en los ovarios. Son células importantes que van a estar ya sea los ovocitos o la nutrición de los ovocitos para su continuación y crecimiento y desarrollo del mismo. Y pues para que en algún momento se lleve a cabo precisamente la fecundación y la implantación. Entonces tenemos pues un folículo maduro o folículo de Graf, o es un folículo pues bastante grande, que es el que encontramos nosotros precisamente aquí, que va a liberar en algún momento un ovocito secundario, que va a ser un proceso conocido precisamente con la ovulación. Entonces primero tenemos los folículos primarios, o primordiales, perdón. Posteriormente los folículos primarios. Lo que nosotros encontramos aquí son las células granulosas. Adentro tenemos precisamente los ovocitos primarios, ¿sale? Recuerden que les había dicho, como por ejemplo la espermatogénesis, que primero inician con una célula, después esa célula se divide en dos y después esa célula se divide en cuatro para poder dar precisamente las cuatro células hijas. Entonces, los folículos primarios. Después de los folículos primarios tenemos los folículos secundarios, es decir, aumenta ese folículo, contiene solamente un ovocito dentro de esos folículos y alrededor tenemos las células granulosas para la alimentación del folículo. Lo demás, pues, es prácticamente como líquido lo que se encuentra en cada uno de los folículos secundarios. Posteriormente va creciendo con el efecto hormonal de las células granulosas, precisamente la progesterona y estrógenos, para precisamente dar un folículo maduro. El folículo maduro quiere decir que en algún momento ya va a romperse y expulsar precisamente durante la ovulación el ovocito. Entonces, lo único que se expulsa es el ovocito. Las células granulosas se quedan ahí para volverse a sellar, cicatrizar y convertirse en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Para, luego, uno, si hay una fecundación y una implantación, se continúa el folículo amarillo. Si no se continúa con una fecundación y una implantación, se convierte en un cuerpo albicans o en un cuerpo blanco, donde va a seguir produciendo hormonas solamente para que se descame la parte del útero para la menstruación. Entonces, ese es todo el proceso precisamente de una ovulación o el ciclo ovárico, ¿sale? Entonces, bueno, eso es aquí lo que les explicaba precisamente del cuerpo lúteo y el cuerpo albicans o el cuerpo blanco. Entonces, posteriormente, cuando se convierte en un cuerpo albicans, va a formar una cicatriz. Si nosotros lo vemos el ovario microscópicamente, bueno, no tan microscópicamente, pero bajo un microscopio, vamos a encontrar que tiene pequeñas cicatrices, que es donde una vez o en algún momento se liberó precisamente ese óvulo. Es decir, se rompió el folículo, se cerró, se cicatrizó. En ese momento, ahí en esa región donde ya se liberó el ovocito o el óvulo, ya no se va a poder volver a romper porque ahí ya hubo una formación.
Entonces, por eso hay una cantidad, digo, a pesar de que se vea chiquito el ovario, en toda la región o toda su extensión va a seguir rompiendo durante la edad reproductiva de la mujer los folículos maduros para la eliminación o la expulsión del ovocito. Digo, pero queda una cicatriz. En esa cicatriz ya no se vuelve otra vez a liberar ningún óvulo. Entonces, para que eso, digo, no sé si en algún momento ustedes lo hayan leído o lo hayan escuchado, pero bueno, eso es precisamente lo que vamos a tener nosotros con esta liberación del ovocito. Digo, suena un poco más complicado que la espermatogénesis y todo lo demás, pero es importante saberlo porque es para la formación en algún momento de pues un ser humano. Entonces, para eso nos sirven. Las mujeres tienen dos ciclos. El primer ciclo es el ciclo ovárico y el segundo ciclo es el ciclo menstrual. ¿Cuál sucede primero, chicas? ¿El ciclo ovárico o el ciclo menstrual? ¿Cuál creen El que sucede? ciclo ovárico. ¿Por qué, Linet? Ciclo ovárico. Porque es lo que desechamos en la menstruación. ¿Y el ciclo menstrual qué sería entonces? La eliminación de un ovario maduro o un ovario que no fue, o un ovario, no, un óvulo, sí, de un óvulo que no fue fecundado. Ok, ya me habías asustado. Dije, ¿a poco tiran ovarios? Pues ¿cuántos No, tienen? Ok, perdón, se me cruzaron las cabras. muy bien. Ok, más o menos, Linet. Vale, usted no había contestado por ahí. Ching, vale, creo que ya se quedó trabada. Ah, no. Vale, ¿qué se elimina en el ciclo ovárico entonces? En el ciclo ovárico. Ovitos. Ajá. ¿Y en el ciclo menstrual? En el ciclo menstrual, los- bueno, yo a lo que leí es de que, por ejemplo, mientras mayor edad, están más cicatrizados, ¿no? Por la eliminación pues, en las edades, ¿no? Y Yes. dice que una persona adulta pues ya se ve así como, pues más, o sea, con más cicatrices, pues Así es. Sí, hubo es lo más que... eliminación en Bien. todo la edad y no, o sea, no se fundó. Muy bien, vale. Sí, efectivamente, conforme vaya avanzando la edad y conforme vayan empezando a ovular, pues se van creando cicatrices dentro de los óvulos, de los ovarios, y pues les digo, en esa región pues ya no se van a poder excretar. El ciclo ovárico efectivamente ocurre primero y posteriormente el ciclo menstrual. Son completamente diferentes. El ciclo ovárico es lo que les acabo de explicar con la expulsión del ovocito hacia lo que es la trompa de falopio y la salpinge que va a llegar hacia el útero. En caso de que no haya una fecundación del óvulo, se va a expulsar durante el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que hay en el ciclo menstrual? El ciclo menstrual solamente es la descamación de una de las capas del útero durante esos días. ¿Por qué se descama? Porque está demasiado pachoncito, está demasiado grueso, porque se engruesa, porque se estaba preparando para que el óvulo en algún momento se haya fecundado y se capte precisamente en esa capa del útero y se implante. Como no hubo una fecundación, entonces lo que hace es sacar el ovario, el óvulo y desprender esa capa pachoncita, como ya no hubo un embarazo, y lo saca en conjunto, ¿sale? Eso es el ciclo menstrual y el ciclo ovárico. Primero ocurre ovárico porque van a ver si se hay una fecundación. Como no hubo fecundación, entonces se expulsa. ¿Por qué hay una expulsación de lo que es la capa del útero? Porque cuando una vez que se desprende el ovocito, como les explicaba precisamente aquí, una vez que se desprende el ovocito, el cuerpo lúteo se queda estable hasta ver si hay una fecundación, es decir, el cuerpo amarillo. Como no hubo una fecundación, se vuelve un cuerpo blanco o un cuerpo albicans, produciendo precisamente varios estrógenos para la expulsión y la descamación de la capa del útero. Vamos con el ciclo menstrual. Entonces son completamente diferentes. Lo vamos a ver al final de la presentación, pero es completamente diferente. Entonces, para que tengan ustedes como mujeres, pues se lo deben de saber más que yo, porque ustedes son mujeres y deben de tener más chicho ese ciclo, porque ustedes lo tienen cada mes, ¿verdad? A menos que estén embarazadas, pues ya no lo tendrán, pero se lo deben de saber un poco más. Vamos un poquito con la Profe, ay,
¿Qué ¿Qué pasó? pasa? Bueno, ¿qué es cuando dicen que se inyectan este cuerpo amarillo? ¿O para qué? ¿Para Ah, qué es? precisamente para la implantación del óvulo fecundado. Eso quiere decir, a veces hay alteraciones como infertilidad o esterilidad. En este caso sería infertilidad. Entonces, a veces se inyectan precisamente cuerpo amarillo, que es el cuerpo perdón, lúteo, para la mayor producción de hormonas o para que haya una introducción de hormonas, precisamente progesterona, para que el óvulo que se llegó a fecundar se implante en el endometrio precisamente del útero y se quede precisamente ahí estático y no lo tire, porque bueno, hay muchas alteraciones hormonales en algún momento por el cual pueden llegar a abortar las mujeres o no puede llevar una implantación correcta. Entonces, para eso se inyectan a veces el cuerpo amarillo, precisamente. Pero bueno, esos ya son tratamientos gineco-obstétricos que se llevan a cabo durante el embarazo. No todas las pacientes lo requieren, va a depender también de la capacidad, pero para eso nos sirve precisamente eso. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna otra pregunta, chicas, hasta el momento? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos con la ovogénesis. Aquí pues es la formación precisamente de los gametos u ovocitos a los ovarios o gonados femeninas. Los ovocitos son células sexuales especializadas producidas por los ovarios que van a transmitir la información genética, así como los espermatozoides. Los ovarios durante la etapa fetal pues contienen muchas células germinales. A comparación de los hombres que durante todo el resto de la vida, desde la adolescencia hasta que se muere un hombre, va a seguir produciendo espermatozoides, la mujer no. Durante la etapa fetal hay una pequeña división y es la primera división que tenemos de los óvulos. Ya durante esa etapa ya hay una producción no excesiva, pero sí importante de hormonas femeninas, que es lo que le va a dar la capacidad de diferenciación entre hombre y mujer cuando vemos en un ultrasonido que es niña, y eso también nos va a ayudar precisamente a la primera producción de células hijas idénticas que van a partir de la célula madre. Entonces tenemos una célula madre y hace la primera división de la meiosis. Si ustedes recuerdan, la meiosis nos da 4 células hijas hasta el final. En el caso de las mujeres, durante la etapa embrionaria, es decir, cuando están adentro de la pancita de mamá, empiezan a producir precisamente esos ovocitos y se convierten en ovocitos primarios, ¿sale? 2 células hijas. Con estas células hijas, pues que se van a llamar precisamente ovogonias, también se dividen en mitosis y finalmente tienen lugar las ovocitos primarios, que es con los que van a nacer precisamente al final del embarazo. Es decir, cuando nace una niña ya tiene la cantidad específica de ovocitos que va a ovular durante toda su vida, o la cantidad de los cuales ustedes van a tener. Digo, a comparación de los hombres que producen espermatozoides, las mujeres no. Las mujeres nacen con cierta cantidad de ovocitos o óvulos en determinado momento cuando se conviertan, que van a llegar a ser o podrán llegar a ser fecundados, ¿sale? Entonces no son como los hombres que expulsan el semen y que traen miles y millones de espermatozoides. En este caso no. Recuerden que durante un mes, bueno, cada mes se desprende un solo óvulo. A pesar de que tengamos 4 células hijas, la única que va a llegar a salir como tal es una de las 4 que se llegaron a desprender de la célula madre, ¿sale? Entonces, precisamente tenemos esa parte. Aquí ya son que ya están ingresando. Todavía falta. Entonces, aquí pues la división de las ovogonas termina antes del nacimiento, que les decía yo, van a nacer ya con la cantidad específica de los ovocitos que van a tener durante toda la vida, ¿sale? Los ovocitos primarios pues permanecen en un estado de desarrollo estacionario, es decir, se quedan en una meiosis y se quedan ahí estancados durante el resto hasta los 9, 10, 11, 12, 13, 14 años que inician la menstruación, que inician tanto el ciclo ovárico como el ciclo menstrual. Entonces, hasta ahí se quedan ahí, nacen con la cantidad de óvulos, se quedan estacionados ahí, se quedan congelados, se quedan en un periodo como criogénico y posteriormente cuando inicia ya la cantidad abundante de hormonas específicas durante la adolescencia, pues empiezan a madurar precisamente mes con mes, para poder ser expulsados hacia lo que son las trompas de falopio, ¿sale? Entonces se quedan en un ovocito primario, en la capa precisamente con las células que van a acompañar constituyendo del folículo primordial, es decir, de las células granulocíticas que van a alimentar precisamente ese ovocito primario.
Cada ovocito pues contiene al momento del nacimiento entre 200,000 hasta 2 millones de ovocitos primarios contenidos en el folículos primordiales. Es decir, esa es la cantidad más o menos con las que van a nacer las mujeres o las niñas desde que nacen hasta que se mueren, ¿sale? Solamente que durante la etapa de fecundación, bueno, la edad de reproductiva que va desde los 18 años hasta los 35 años es donde normalmente vamos a tener los óvulos en su mayor esplendor. ¿Puede embarazarse antes de los 18? Sí, pero todavía no están tan maduros. Después de los 35 sí, pero ya están demasiado maduros los ovocitos. Por eso es importante la edad reproductiva. Al llegar a la pubertad, pues más o menos aproximadamente 40,000 y solamente 40,000 ovocitos vamos a tener de todos los que nacieron, imagínense, de todos los que yo acabo de mencionar, solamente 40,000 van a llegar a la etapa de pubertad, ¿sale? Y solamente 400 van a poder llegar a madurar durante el largo de la vida fértil de una mujer, mientras que el resto de los ovocitos se van a degenerar, se van a absorber por el ovario y van a servir como nutrientes de los demás tejidos que se encuentran ahí alrededor. ¿Sale? Entonces, imagínense, solamente tienen 400 veces que pueden llegarse a embarazar, ¿sale? Entonces, solamente 400 óvulos van a poder madurar durante la edad reproductiva. La edad reproductiva va de los 18 a los 35 años, ¿sale? Posteriormente de los 35 van a poder embarazarse, sí, pero ya hay alteraciones de los ovocitos. Antes de los 18 sí, pero todavía están inmaduros y puede llegar a haber alteraciones y por eso podemos tener nosotros en algún momento que tengan alguna malformación los bebés que se llegan a tener. Muy bien. Y nos vamos a quedar hasta ahí, chicas, porque ya se nos va a acabar la clase. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Espero que no las haya aburrido y no las haya confundido con lo de la ovogénesis y esto del ciclo ovárico. Es un poco complicado, sí, no es tan difícil de entender, pero sí es un poco complicado con toda esta parte. ¿Dudas, preguntas? Vale, No, dijo Linet. que se llamaba lo de la menstruación. El ciclo Era menstrual. lo que desprendía. Bueno, todavía no vemos lo que es el útero, pero lo que se desprende cada mes se llama endometrio. El útero tiene 3 capas, como el corazón, más o menos, porque es un músculo. Entonces, la capa que se encuentra superficial, o más bien adentro, es lo que se va a estar desprendiendo, que es el endometrio. Es el tejido que se encuentra, aparte de coágulos, es el tejido que se ve durante la menstruación. Ese es el endometrio. El endometrio sirve también cuando se fecunda un ovocito, pues para poderse implantar y se quede allí. Digo, eso lo vamos a ver cuando veamos el útero. No sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta antes de que se acabe la clase, chicas. Ninguna. Muy bien. Entonces, bueno, eso sería todo, chicas. Nos estamos viendo pues más tarde en la clase de epidemiología, si no me lo recuerdo. Vayan a su siguiente clase y ahorita nos vemos. Bye, bye, Gracias. chicas. Sale, vale.